Entonces, el teorema de Moivre es para, o fórmula de Moivre, se usa para sacar potencias de un número complejo o raíces de números complejos. ¿Sí? Entonces, la fórmula lo que nos dice es que, bueno, realmente es la fórmula de Euler, este teorema, porque la fórmula de Euler lo que hace es separarnos este valor que es la exponencial con una potencia compleja en dos componentes, la componente real y la componente imaginaria. ¿Sí? Entonces, si estamos calculando la potencia de un número complejo, aquí tengo de la forma cartesiana, entonces sería como un binomio elevado a la n. ¿Sí? Entonces, cuando elevan un binomio elevado a la n y la n es una entera, pues tienes que multiplicar ese binomio n veces y es una multiplicación muy larga. ¿Sí? Si esa n no es entero, ¿cómo lo calculan? No hay una forma directa de calcularlo. Entonces, usando la fórmula de Euler, es representar este número complejo en forma polar con la magnitud, en este caso la magnitud es c, y el ángulo es θ. Entonces, si está elevado a la potencia n, la magnitud se eleva a la potencia n y el ángulo va a quedar aquí multiplicado por esta potencia, ¿sí? Por las propiedades de las potencias. ¿Sí? Déjense, los pongo aquí por partes para que me entiendan qué es lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que quiere decir la fórmula de Moivre? Para calcular. ¿Sí hay una duda? Pues aquí los voy a poner. Para calcular la potencia del siguiente número complejo, ¿qué vamos a hacer? Entonces voy a separar esto en dos partes para explicarlo mejor. No, no sé, aquí está. Ujú. Entonces voy a quitar esta parte para hacerlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener las coordenadas polares del número complejo. ¿Sí? Las coordenadas polares serían la magnitud y el ángulo. Entonces, ahorita les voy a poner aquí la magnitud, que podemos ponerlo ahí, en este caso dice C. Entonces, C es igual a la raíz, S QRT, de A al cuadrado más B al cuadrado. Ahorita esto se cambió de página, entonces aquí está. ¿Sí? Entonces, este es el número complejo original. A más B es la parte imaginaria y la potencia es n. ¿Sí? Entonces, si tenemos este número complejo elevado a una potencia, ¿cómo calcularlo? Ya les decía que si no usamos la fórmula de Euler, tendríamos que multiplicar este binomio n veces, que es mucho. ¿Sí? Entonces, aquí primero lo que vamos a hacer en este tema es convertirlo a polar. La primera coordenada polar es la magnitud. Y la otra coordenada polar es el ángulo. ¿Sí? Entonces tenemos este. Y ahora el ángulo. Entonces el ángulo sería θ. Es igual a la tangente inversa, suponiendo que está en el primer cuadrante. ¿Sí? Entonces vamos a poner la tangente inversa del cateto. B entre A. Aquí tenemos que ponerle valor absoluto. Entonces vamos a ponerle B. ¿Sí? Esas líneas verticales
quieren decir valor absoluto, que aquí en esta división no debo usar los signos de estas coordenadas, y esto es suponiendo que está en el primer cuadrante, ¿sí? Déjenme pongo aquí, porque tenemos que saber en qué cuadrante está. Entonces, tienen que primero verificar en qué cuadrante está y ver qué fórmula van a utilizar. Entonces, si suponemos que está en el primer cuadrante, pues usamos directamente la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es la parte imaginaria entre la parte real con valor absoluto, ¿sí? Como lo hacemos en Excel. Y ya que está en forma polar, la fórmula de Euler, voy a poner primero la fórmula de Euler. Entonces, antes de que hagamos eso, la fórmula de Euler nos dice que si tenemos la representación polar de esta forma, es E a la teta I. De de un número complejo que está en el círculo unitario, ¿sí? Déjense lo dibujo aquí. Aquí está ya el dibujo, pero lo voy a hacer otra vez. Entonces, aquí la representación de Euler nos descompone los números complejos en un círculo unitario, ¿sí? Donde se encuentran todos estos puntos del círculo unitario en el plano complejo, se representan siempre como E a la teta I. ¿Sí? Entonces, cualquier punto en esta circunferencia se representa como E a la teta I, ¿sí? Porque es de magnitud 1, no tiene ningún coeficiente, y el ángulo que tengamos aquí, sería teta. Entonces, aquí, en esta ubicación, ponemos teta. Y el ángulo. Este ángulo va aquí. ¿Sí? Es el ángulo que se abre este vector. Entonces, eso es lo que nos representa la representación de Euler. Y la fórmula de Euler nos dice que esto se descompone en las componentes que son el coseno de teta más I por el seno de teta. ¿Sí? Ahorita lo vemos graficado. Entonces, esta es la fórmula de Euler, ¿sí? Cuando tenemos una magnitud, simplemente multiplicamos esto por la magnitud. Entonces, aquí en, en la representación del círculo unitario, este número complejo quiere decir que se descompone en sus catetos, ¿sí? El cateto adyacente y el cateto opuesto. El cateto opuesto es la parte imaginaria, ¿sí? Este va a ser siempre el seno de θ, ¿sí? El cateto vertical. Y el cateto horizontal va a ser el coseno de θ. ¿Sí? Para aquí usar los símbolos de látex es mucho más fácil escribirlo todo en látex, ¿sí? Y es coseno de θ. Ya están las componentes del vector de este número complejo unitario, que es la fórmula de Euler, ¿sí? Que a lo mejor ya han usado en matemáticas, y esta es la representación gráfica. Entonces, cuando yo multiplico esta exponencial por una magnitud, lo único que tenemos es que ese círculo unitario crece esa magnitud. Entonces, ahorita lo dibujamos, además le voy a poner aquí una magnitud, como arriba, que era la magnitud C, entonces pasa multiplicado por el coseno, y aquí por el seno, ¿sí? Entonces, se le va a poner al tener una magnitud diferente de 1. Cuando la magnitud no es 1, tenemos que poner aquí la magnitud del número completo, ¿sí? Y se multiplica por las componentes. Entonces, la parte real se calcula siempre C por el coseno de teta y la imaginaria C por el seno de teta. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo la potencia? Entonces, aquí ya cuando elevamos a una potencia, aquí, cuando se eleva
a una potencia, se aplican las leyes o las propiedades de las potencias. ¿Sí? Entonces, les escribo esto un paso más. Para que mejor vean todo el procedimiento. Entonces, si elevamos esto a una potencia, sería bien, C, E, ahorita se pone. Y ahora, cuando elevamos una potencia, esto lo voy a elevar a una potencia n. ¿Qué es lo que pasa? Ya es lo que está aquí abajo, ¿sí? Quiere decir que tengo que separar esto en dos partes. Que sería elevar la magnitud a la potencia. Sería c elevado a la n. Y luego la exponencial, que elevado primero a la teta y eso elevado a la n. ¿Sí? Aquí lo voy a poner por separado. ¿Sí? Entonces aquí tengo la potencia elevada a la n y la exponencial elevado a la n. Y aplicando las leyes de las potencias, cuando tienen un número elevado a una potencia que estén elevado a otra potencia, las potencias se multiplican. ¿Sí? Y aquí por eso nos queda esto. ¿Sí? Entonces ya les puse un poquito más de paso para que se entienda mejor. Entonces aquí le voy a poner las potencias se multiplican. Esto es nada más para que vean cómo se va a aplicar la fórmula de Euler o la fórmula de Moivre en los ejemplos. ¿Sí? Entonces, aquí lo que quiere decir este teorema es que si ustedes tienen un número complejo que se va a elevar a una potencia, lo que tienen que hacer es primero convertirlo a polar. Y finalmente lo que van a hacer es elevar la magnitud que obtuvieron en la potencia y para representar el número en polar, simplemente multiplican el ángulo por n, por la potencia. O en forma cartesiana, calculan el coseno del ángulo multiplicado por la potencia y el seno por el múltiplo del ángulo. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos un número complejo elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo lo elevaríamos al cuadrado? Entonces podríamos hacerlo de la forma clásica que sería multiplicar este por sí mismo. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo aquí para que vean el resultado que obtendríamos si no aplicamos este teorema. Pero ¿qué pasaría si tenemos la potencia a la 200 o la 500? No podríamos hacer la multiplicación, ¿sí? Sería mucho, tendríamos que hacerlo en la computadora. Entonces, esto lo que quiere decir es que es menos 2 más 3i multiplicado, ¿qué dice? Es menos 2 más 3i menos 2 más 3. ¿Sí? Eso es lo que significa que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacerlo primero así como les decía. Entonces, voy a agregar aquí. Entonces, esto sería igual a qué? Y hacemos una multiplicación como ya lo habíamos hecho antes. Multiplicamos el primero por el primero, primero por el segundo, segundo por el primero, segundo por el segundo, el último cambia de signo. Entonces, hacemos lo mismo que hacíamos antes. ¿Sí? Entonces, sería menos 2 por menos 2. Parte real por parte real. Más parte real por parte imaginaria.
que es 3i. Y luego más parte imaginaria por real. 3i por menos 2. Todo lo pongo entre paréntesis más parte imaginaria por parte imaginaria, que es 3i por 3i. ¿Sí? Para que no se olviden de ningún signo, menos parte real por parte real imaginaria, imaginario real, imaginario imaginario. Entonces, el último término es el que nos va a cambiar de signo. Entonces, vamos a simplificar eso. Entonces, sería aquí 4. El primer producto es 4. 4 y luego menos 6i, menos 6i. Y luego el último término sería 3 por 3, 9 y cuadrada. Entonces cambia de signo a menos 9. ¿Sí? Entonces, como son binomios al cuadrado, se obtienen las mismas propiedades como que ustedes vieron en álgebra. ¿Sí? Es el primero al cuadrado más el doble producto de ambos, que van a ser estos dos, más el segundo del segundo, pero más el cuadrado del segundo. Pero aquí cambian las reglas. Siempre que son complejos, se pone menos el cuadrado del segundo. ¿Sí? Porque siempre cambia de signo. Entonces, simplificamos esto. Este pasa al principio. Pues nos queda esto igual a menos 5 menos 12. Y ese sería el resultado de hacer la potencia a 2. ¿Sí? Vamos a hacerlo ahora con el teorema de Moivre o la fórmula de Euler. Entonces, para eso primero lo convertimos a polar. ¿Sí? Entonces, la magnitud es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Sí? Y nos queda raíz de 3. Ahorita lo checamos con el Excel en la calculadora. Raíz de 13, aquí está, 3.60, ya lo había calculado. 13 raíz. 3.6055. Entonces lo anotamos aquí para que lo tengan. Fue 3.6025. 3.6055 es la magnitud. Ahora, el ángulo, este número está en el segundo cuadrante. Vamos a irlo dibujando. Entonces, voy a hacerlo otra vez aquí. Entonces, el número es menos 2 más 13. Menos 2 más 13. ¿Sí? Ahí está nuestro vector. Voy a poner el triángulo para que tengamos los componentes. Ya está. La magnitud dice que es 3.61. ¿Sí? Está redondeado. Ahora, el ángulo lo tenemos que medir con respecto al eje real. Entonces, está en el segundo cuadrante. Entonces, el ángulo nos tiene que dar, tengo que poner un punto aquí, de prueba, lo muevo, donde sea en el eje real. Si nada más es para medir el ángulo. Aquí lo tengo que poner en el 0 y en el eje real. Ya está. Y aquí con este lo medimos. ¿Sí? Entonces, pongo aquí y aquí. ¿Sí? Y nos dice que debe ser 123 en grados. ¿Sí? Este es el ángulo. Y para calcularlo tenemos que usar la fórmula que sería 180 menos el ángulo interno del triángulo. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo así. Esta es la fórmula del segundo cuadrante, 180 menos la tangente inversa. Acuérdense, valor absoluto de la parte imaginaria, valor absoluto de la parte real. Quiere decir sin signos. Y nos da 123.69. ¿Sí? Profe, Sí, ¿qué pasó? ¿siempre se va a utilizar menos tangente inversa? La tangente inversa sí, para las 4 cuadrantes, pero el ángulo depende de qué cuadrante estés. Si estás en el primer cuadrante, nada más es tangente inversa. Cuando estás en el segundo, es 180 menos tangente inversa. Cuando estás en el tercero, es 180 más tangente inversa. Y el cuarto cuadrante es 360 menos tangente inversa. Son 4 casos diferentes. ¿Sí? Entonces, eso les puse los 4 casos en las notas de la notación polar. Entonces, vamos a ver más, pero
Acuérdense que este es solo para el segundo cuadrante. Y cuando lo hagamos en Excel, esto lo tenemos que escribir en radianes, que sería pi. ¿Sí? Ahorita vemos cómo lo haríamos en Excel. ¿Ok? Entonces, ya que está aquí la magnitud y el ángulo, lo vamos a elevar, quiere decir la magnitud al cuadrado, y el ángulo se va a multiplicar por 2. ¿Sí? Entonces, aquí está. Elevo la magnitud al cuadrado y el ángulo lo multiplico por 2. Calculamos el coseno de 2 por 123. Entonces, primero multiplico 2 por 123.69. ¿Sí? 247. Y sacamos el coseno. Ahí está, 0.3846, que es este valor. ¿Sí? Ahí está el coseno. Y ahora el seno, hacemos lo mismo. 123.69 por 2, igual, y sacamos el seno. 0.923. Aquí está la parte imaginaria. Y ahora lo multiplicamos por raíz de 3 al cuadrado. Aquí nada más se elimina la raíz, entonces nos queda 3. Entonces vamos a multiplicar esto por 13. Nos queda la parte imaginaria, que es realmente 2. ¿Sí? Aquí está sin redondar. Y la parte real sería igual 13 por 0.3846. Y nos da 5. ¿Sí? Y ya ahí están el ejemplo. Dejen